Celebramos la participación de todos en este día, porque realmente para nosotros, y lo venimos discutiendo todos estos días en lo que fue la confección de esta jornada de lucha, es que realmente nosotros consideramos que para desarrollar un feminismo verdaderamente emancipatorio hace falta fortalecer al mismo tiempo una alternativa política que pelee por la independencia política del movimiento obrero y de mujeres, por romper relaciones con los capitalistas, sus gobiernos y con todas sus instituciones, y por pelear, por construir sobre las ruinas de este régimen político un gobierno obrero y popular que pelee con perspectiva revolucionaria por poner en pie una sociedad nueva, sin explotación, sin opresión. Para nosotros desde Aten Zapala, esta comisión directiva, la agrupación turquesa que conforma la multisectorial, es realmente importante resaltar que esto se trata de una lucha de clases, ¿no?, que siempre fue la de los oprimidos y los opresores. Entonces para nosotros es necesario, ¿no?, entender que el capitalismo es lo que mejor le sienta al patriarcado, esta modalidad de sociedades, de cultura, de política y de economía, donde los hombres tienen privilegios a partir de los derechos de nosotras. Entonces realmente reivindicamos la lucha de todas las mujeres que en sus puestos de trabajo, en cada lugar donde se desarrollan, llevan adelante esta resistencia a todo este momento que estamos viviendo. Obviamente en un día donde la reforma laboral no deja de ser una cuestión que nos tiene en vilo con la necesidad de estar organizados. Porque si siguen los despidos, nosotros insistimos en que no hay ni una menos si hay mujeres que son sostenes de familias y de hogares en las calles. Así que nosotros realmente desde Aten Zapala saludamos, celebramos la confección, la conformación de la multisectorial y dejamos el micrófono abierto para que todos puedan hacer uso de la palabra en un día en el que seguimos estando dolidos, en un día donde también fuimos saludados por Sergio Maldonado, por la familia de Santiago, que hoy despide los restos de un hermano que resistía también a este mismo régimen capitalista al que nosotros nos oponemos con fortaleza, con movilización, con lucha y con las calles copadas en Zapala y en el mundo. Así que muchas gracias y les cedo el micrófono a los compañeros que quieran hacer uso de la palabra. La violencia contra las mujeres se presenta en diversas modalidades y se ejerce en diferentes ámbitos: doméstico, institucional, laboral y mediático. Esto habla de un sistema de estructuras machistas que, a pesar de la expansión y la multiplicación de las movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, de las luchas feministas, sigue siendo dominante en nuestra sociedad. El movimiento Ni Una Menos, a través de esas gigantescas movilizaciones, captó la atención nacional y mundial sobre la situación de los femicidios en la Argentina y logró instalar una agenda pendiente para revertir esta indignante realidad. Día a día, nuevos casos de horrendos femicidios sacuden a la opinión pública. Estas muertes no son fenómenos aislados, responden a la misma causa originaria: la desigualdad de poder entre varones y mujeres, que adquiere diferentes formas en cada ámbito y requiere para su sostenimiento que las mujeres nos sometamos a ese lugar de subordinación respecto de los varones, pero que cuando no lo aceptamos recibimos su castigo, a veces sutil y a veces brutal. La actualidad nos muestra con números la cruda realidad de nuestro país. La Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibió entre septiembre del 2016 y septiembre de 2017 15.246 personas por hechos de violencia doméstica. Por otro lado, si se quiere analizar los datos más extremos de este fenómeno, como son los femicidios, el Observatorio de Femicidios de la Casa
del Encuentro, organización no gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires, dice que entre 2018 y 2016 se registraron 2.384 femicidios en Argentina. En el mismo periodo registraron 2.919 hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del femicidio, de las cuales 1.859 eran menores de edad. Otro dato para destacar en esto que publica el máximo Tribunal de Justicia del país es que al menos el 20% de los casos la víctima había hecho denuncias previas y el 53% no pudo constatarse ese dato, con lo cual es fuerte la probabilidad que las mujeres que venían denunciando a su agresor sea sensiblemente mayor. En cuanto a la actuación de la justicia, debe señalarse que de los 235 femicidios cometidos durante el 2015, 7 cuentan con sentencias condenatorias, lo cual un 3% del total. Asimismo, se contabilizan 7 sobreseimientos, el 3%, y no se registran sentencias absolutorias. El 14% de las causas corresponden a otras formas de terminación del proceso durante la instrucción o en la etapa oral. Frente a esta realidad, mujeres que describen con cruel claridad los números expuestos, el Estado ha articulado respuestas desde los 3 poderes con mejores intenciones que resultados. El común denominador es la insuficiencia, la falta de escala acorde a la demanda y la falta de continuidad y crecimiento de las políticas, que aparecen siempre un poco como respuestas espasmódicas ante la emergencia de casos de alto impacto en la opinión pública. Prevención es nuestro pedido concreto, pero para diseñar políticas de prevención es necesario que el Estado produzca información y registros veraces acerca, disculpen, se me perdió el papelito, acerca de las violencias que sufrimos las mujeres y dentro de estas de los femicidios, incluyendo las situaciones en que el femicida se suicida o cuando la víctima es una mujer trans, acorde a las leyes vigentes de nuestro país. Si bien es claro que son políticas de prevención y asistencia las que deben ocupar un papel preponderante para revertir la violencia hacia las mujeres, la justicia también se constituye en un factor clave en el freno a la impunidad y en hacer efectivos los derechos de las mujeres y las niñas cuando son vulnerados. Se habla de justicia sexista porque se percibe que la misma ejerce un trato discriminatorio hacia las mujeres. Se habla de justicia sexista porque existe muchas veces inacción ante las denuncias de violencias radicadas en las dependencias policiales y judiciales. Cuando se habla de la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres en su acceso a la justicia, no se está circunscribiendo a la existencia formal de recursos judiciales, sino a que esos recursos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Por ello pedimos formación obligatoria en derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y violencia de género de quienes integran el Poder Judicial, camaristas, jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales. Otorgamiento de garantía efectiva de acceso a la justicia, patrocinio gratuito y especializado de las víctimas de violencia, investigación de los casos de femicidios y violencia en todas sus manifestaciones, desde una perspectiva de género, con responsabilidad, diligencia, aplicando las leyes vigentes, sin preconceptos, estereotipos o discriminaciones, garantizando asimismo la igualdad de trato de mujeres trans, lesbianas y bisexuales,
quienes ejercen violencia deben ser castigados de modo de reducir la impunidad. Por todo lo expuesto, hoy, compañeras y compañeros, nos movilizamos este 25 de noviembre, reclamando a los tres poderes del Estado las reformas institucionales consistentes para frenar esta ola de muertes anunciadas de mujeres y niñas, y con la convicción de aportar a la construcción de una sociedad que garantice igualdad sustancial de trato y oportunidades y una vida sin violencia. Gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La Asociación de Trabajadores Municipales también es parte de esta mesa que ha convocado a la marcha de hoy. Sin duda, todas las organizaciones públicas y privadas están cargadas de violencia contra las mujeres. Compartimos el hecho de que las mujeres plantean con justicia la igualdad de oportunidades para todos los cargos de conducción. Nos parece fundamental en este sentido abordar este tipo de problemáticas y plantearlas abiertamente a la comunidad. No profundizaré yo más en el discurso que las compañeras que me antecedieron lo hicieron, porque fueron absolutamente claras. Yo solamente quiero compartirle una cuestión personal, una lucha que creo que todos los hombres debemos darnos. En el año 2010 se inició una cruzada literaria en Chile de 100 mujeres y 100 hombres contra la violencia de género, que siguió en Bolivia, siguió en Perú, siguió en México, siguió en Venezuela, y en el 2015 se inició en la República Argentina, y de la cual se hizo una selección de un libro que fue publicado después, que se llamó Basta, 100 hombres contra la violencia de género, de la cual quiero compartirles mi poema que fue seleccionado para ese libro y que tuvo en el 2017 una reedición en la ciudad de Mendoza, que se ha dado recientemente. Te amo con intensidad absoluta, sabiéndote libre y diferente. Sos quien me complementa y enciende de manera ardiente mis pensamientos. Nos necesitamos. Nuestra vida cambió de manera notable con la creatividad de nuestras palabras. El brillo de nuestras miradas nos hace cómplice de intensas aventuras. Aprendí en la dureza de nuestras discusiones que cada uno de los planteos que nos hacemos son honestos y a corazón abierto, pero muchas veces, cómo duelen, ¿no? Para aprenderlo, tuve que despojarme de mis egoísmos, miedos, indecisiones, reconocerme limitado y superar el enojo de sentirme así. Luego me sentí libre y pudimos dialogar, hoy cada vez más. Muchas gracias. En Argentina y en el mundo, los empresarios están dispuestos a todo, con tal de exprimirnos al máximo para ganar más. Acá, igual que hicieron en Brasil e intentan en Francia, quieren impulsar una reforma laboral, educativa y previsional que borre de un plumazo todos los derechos conseguidos con la lucha. Macri, Vidal e incluso los gobernadores opositores como Alicia Kirchner están dispuestos a aplicar este ajuste que les pide el imperialismo, como sea. Avanzan sobre nosotros con paritarias por debajo de la inflación, modificaciones en los convenios colectivos de trabajo, con miles de despidos y suspensiones,
quita de subsidios por discapacidad y desfinanciamiento de la salud y la educación públicas. Semejante ajuste no viene solo, viene acompañado de represión contra quienes luchamos para enfrentarlo. Estos ataques nos duelen más a nosotras, porque somos las primeras en ser despedidas, las que hacemos piruetas para alimentar a nuestros hijos con sueldos que no alcanzan, las que no podemos siquiera buscar laburo porque casi no existen jardines maternales estatales. ¿Cómo vamos a pagar a la niñera o un privado sin trabajo o con un sueldo mínimo de 8.800 pesos como pactaron las centrales sindicales con Triaca? Somos también las que no podemos decidir cuándo ser madres porque morimos o vamos presas si queremos abortar, o cuando estamos embarazadas nos echan del laburo. La violencia machista aumenta día a día, con un femicidio cada 18 horas, con cientos de secuestros para las redes de trata, con discriminación y persecución por nuestra orientación sexual. La reforma laboral que la CGT acordó vergonzosamente con el gobierno, junto a las reformas de educación, salud, jubilación, sindical y otras, llegan en medio de cifras alarmantes e inacción del Estado frente a la violencia hacia la mujer. En septiembre se conoció el proyecto del próximo presupuesto del gobierno. No tiene política para contener la ola de violencia ni disminuir los femicidios, crímenes de odio y travesticidios. El INAM, Instituto Nacional de la Mujer, recientemente creado, en reemplazo de la CNM, encargado de llevar adelante el Plan de Acción Nacional contra la Violencia, se le otorga un 17% menos de presupuesto que los miserables 4,45 pesos anuales por mujer del 2017. Las mujeres ganan entre el 21 y el 24% menos que los varones. Se debe a discriminación dentro de la misma empresa, pero principalmente a que las mujeres duplican a los varones en los sectores de menores ingresos. 35% de brecha. Y si se considera la brecha oculta por las tareas no remuneradas del cuidado del hogar y la familia, la diferencia es del 106%. Esteban Bullrich causó estupor cuando usó la consigna "ni una menos" para expresar su rechazo a la legalización del aborto. Más allá del papelón, en Cambiemos comparten esa postura Macri, Michetti, Vidal, Carrió y Cristina Kirchner también se pronunció en el mismo sentido. Todos coinciden sin grietas en la lucha a favor de la vida, que pregona la Iglesia. Mientras tanto, en nuestro país se realizan 500.000 de abortos clandestinos al año. Es la principal causa de muerte materna y cada 5 minutos nace un bebé de una madre adolescente y pobre. A todo lo anterior se suma la reforma laboral. ¿Cómo sería la vida de una trabajadora sometida a horarios móviles de 10 horas o más? ¿O al banco de horas? Sin guarderías ni jardines maternales. ¿Quién cuidaría de sus hijos? Tal vez pasaría a engrosar la cifra de desocupación, en la que ya hoy las mujeres, en especial las jóvenes, superan holgadamente a los varones. ¿Podría la engañosa promesa de extensión de licencia por paternidad a 15 días compensar la brecha salarial? Con las indemnizaciones baratas y la renuncia voluntaria a las condiciones de trabajo conquistadas, ¿se podría garantizar empleo a las NINI, a las LGBT, obtener el cupo trans? ¿Se frenaría la violencia doméstica en medio de la inestabilidad de la familia obrera? No. La reforma laboral significa mayores penurias y desventajas para los sectores más oprimidos de la clase trabajadora: mujeres, LGBT, inmigrantes, originarios. Hace falta que las dirigentes del colectivo kirchnerista Ni Una Menos, nucleadas en la corriente federal de la CGT, convoquen a un encuentro nacional de trabajadoras con todas las agrupaciones dispuestas a pelear contra las reformas de Macri. Hace falta luchar junto a nuestros compañeros varones para empujar a la CGT y a la CTA a la huelga general. Ninguna solución definitiva vendrá de este Estado opresor, con políticos y policías involucrados en el narcotráfico, la trata y otros negocios mafiosos.
Para el capitalismo, el machismo y todas las opresiones son muy útiles. Colaboran con los empresarios y los políticos que les sirven para dividir a los trabajadores, para imponer el más brutal ajuste. No estamos hablando de dos sistemas, compañeras y compañeros. No existe un sistema patriarcal y un sistema capitalista. El único sistema que nos está oprimiendo es el sistema capitalista, que utiliza el machismo y todas las opresiones para separarnos y oprimirnos y explotarnos más. Por eso es que debemos seguir protestando y parando. Pero en ese camino tenemos que ganar a nuestros compañeros hombres, convencerlos de que la lucha contra el machismo es importante, como lo es la pelea contra los despidos o por el salario. Exigir juntos a los gremios y centrales obreras que combatan al machismo en sus filas y peleen por los derechos femeninos. Tenemos que debatir en los sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones barriales cómo poner en acción mecanismos de seguridad, el aprendizaje de procedimientos de autodefensa, la organización de jornadas de educación colectiva y difusión de estas cuestiones. Pero sobre todo exigir que se incluyan todos nuestros reclamos bajo la bandera de la no a la reforma laboral. Lo necesitamos en forma urgente para defendernos de la violencia machista y de la represión a la protesta social. Desde el PCTU y Lucha Mujer estamos comprometidos en esa pelea. Y por eso decimos, basta de femicidios, crímenes de odio, travesticidios y de violencia contra las jóvenes y las trabajadoras. Basta de desaparecer a nuestras pibas para la trata. No a la represión. Abajo el protocolo de Bullrich. Derecho y organización de la autodefensa. Absolución de INI. Aborto legal, seguro y gratuito. Igualdad salarial. Basta de despidos, suspensiones y trabajo precario. Salarios y jubilaciones iguales a la canasta familiar. Protección a la maternidad, guarderías y jardines maternales para todos los hijos de los trabajadores. Emergencia nacional y presupuesto ya, en base al no pago de la deuda externa y a impuestos a las grandes empresas. Que las organizaciones obreras y estudiantiles tomen el combate al machismo y los reclamos femeninos como garantía de unidad y democracia sindical. Justicia por Santiago Maldonado. Libertad para Facundo Yanesguala y todos los presos por luchar. Fuera Bullrich. Unidad obrera para imponer a la CGT y a la CTA una lucha que derrote la reforma laboral y todas las reformas de Macri. Con reforma laboral no hay ni una menos. Este año, como las anteriores, nos encontramos nuevamente en las calles luchando y levantando las consignas que no han dejado de estar vigentes. Seguimos luchando porque, a pesar de que en 2015 una gran movilización marchó pidiendo ni una menos, hoy en Argentina muere una mujer cada 18 horas en manos de un femicida. Y en el 70% de los casos, estas mujeres han denunciado previamente a su agresor, lo que evidencia serios problemas de acceso a la justicia ante la violencia machista. Nos seguiremos movilizando porque en la provincia de Neuquén no se cumple la ley 2786, que tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mientras se registran alrededor de 28 denuncias diarias por violencia de género y el 91% de los casos de las denuncias han sufrido violencia más de una vez, lo que constituye un factor de riesgo. Continuamos denunciando que en Argentina muere más de una mujer pobre por día por la clandestinidad del aborto y su realización en pésimas condiciones sanitarias. Esta discriminación social y sexista se acentúa cada vez más con la miseria y exclusión creciente, mientras los poderes del Estado y la Iglesia siguen ejerciendo sobre nuestros cuerpos para negar nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos seguiremos organizando para luchar contra la naturalización de la explotación de las mujeres por parte de quienes pretenden que ésta sea reconocida como un trabajo
cuando en realidad constituye una violación de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. La prostitución expone a millones de mujeres y niñas en el mundo a las redes de trata. Por todo esto nos concentramos hoy. Pedimos y exigimos cese de la violencia contra las mujeres, cárcel efectiva a todos los violadores, abusadores y femicidas, trabajo, vivienda, salud y educación pública. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Buenas tardes a todas y a todos. Nosotras formamos parte del colectivo de trabajo social de la ciudad de Zapala y en el marco de la movilización y del día que se conmemora hoy, queremos decir que acompañamos y repudiamos todo acto de violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños, propias de las lógicas de desigualdad en el marco del patriarcado, que nos ubica a las mujeres como objetos y blancos de discriminación, arrebato de derechos. Repudiamos y exigimos a este Estado devorador y perverso que nos deja solas y vulnerables e indefensas ante la ley y ante la censura de libertad de expresión en la comunicación e información, represiones, criminalización y judicialización de las protestas sociales, el proyecto de baja de imputabilidad de niños y adolescentes, el proyecto de reforma laboral, el desagüe de los sistemas de protección social, el cambio de paradigmas a la ley de salud mental que vuelve a los manicomios. A la vez, la desregularización de la salud pública que nos deja sin métodos anticonceptivos, sin métodos de prevención, sin métodos de protección. Desfinanciamiento de programas, contención y asistencia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Ante este escenario de pérdida sistemática de derechos conquistados, decimos ni una menos y el Estado es responsable. Nuevamente denunciamos la zona liberada a los femicidios por parte del Estado. El mismo Estado que hipócritamente quiere institucionalizar esta jornada de lucha, donde se escuchan las voces de las que ya no están. El mismo Estado que no vota por la ley de las casas refugio. El mismo Estado que despide, reprime, ajusta y paga miserias a las trabajadoras y a los trabajadores. Estemos atentos porque aquellas mujeres que gobiernan, que alzan carteles de ni una menos, son las que ayer se sacaron fotos juntando basura en las calles y tercerizando el trabajo de muchas mujeres. Precarizan y ajustan. Son las que votan por los tarifazos y las que están llevando adelante todo el proceso de reforma junto a sus socios de clase capitalista. No nos dejemos engañar. Desde el plenario de trabajadoras reclamamos casas refugio, mayor presupuesto, el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado. Abajo la reforma laboral, previsional y tributaria. Por eso nos sumamos a la convocatoria de los sindicatos combativos y de izquierda del 6 de diciembre para poner en pie un plan de lucha que realmente enfrente y derrote esta masacre social sobre nosotras, nosotros y nuestras conquistas. El Estado es responsable, abajo la reforma de Macri y los gobernadores, por el tratamiento y la aprobación de la ley de casos refugio en la legislatura de Neuquén. ¡Viva la lucha!